Seguimos en Código, nos acompaña Juan Grabois. ¿Es así? ¿Está bien dicho? Muy bien. Juan Grabois, sí. Gracias por venir. Recordemos que es el hijo, bueno, para los que somos medio grandotes. Sí. No grandotes de... Contame porque yo era... De pajarito. no No, sabía. sí, vos lo conocías muy bien. Bueno, una familia peronista. Sí, una señor, familia peronista, un de la dirigente capital. peronista cuyo apodo era Pajarito. Muy bien. Pero Juan Grabois es Juan Grabois, 34 años. 33. 30 y... 3. Abogado. ¿Qué edad, eh? Abogado. Acá dijimos la presentación, cercano a Bergoglio, en términos de identificación. Pongamos. Consultor, no, asesor de, o consultor del Soy consultor de Consejo Pontificio de Paz y de un dicasterio que ahora se llama Desarrollo Humano Integral, que cambió el nombre, pero cargo menor, como dice un amigo de la casa. Cargo menor, pero allá en el Vaticano. Y de la Y ad honorem. Y no directamente del Papa Francisco, sino del cardenal Turkson, que es un obispo africano que conozco hace muchos años, que trabaja mucho con el tema de las villas, etcétera, en África. Vos no vivís en Buenos Aires, vivís en la Patagonia. Yo vivo en la Patagonia, en las afueras de San Martín de los Andes. Y no tenés televisión. No tengo televisión. Eso te mantiene sano, por lo que veo. Ahora estoy un poco enfermo, pero Bueno, espero que... pero fue por el traqueteo de hoy. Fue por el traqueteo, que fue bravo. Bueno, danos, si querés, una pincelada sobre lo que viste hoy en Jujuy, qué pensás del caso Milagro Sala, y después a nosotros nos interesaría conversar de este nuevo fenómeno que se empieza a institucionalizar, a visibilizar y a institucionalizar, que es el de la economía informal, la economía popular. Conducís una confederación. Soy parte de la Dirección parte. Nacional de una confederación. No, mira, rápido sobre el tema del juicio de hoy. Vos dijiste al principio que fui a apoyar a Milagro. Yo no sé si eso es lo que fui a hacer, digamos, ¿no? Ah, ¿no? Fui a reivindicar determinadas convicciones democráticas, digamos, ¿no? Ahí en la tele vos tenés el Poder Ejecutivo Nacional, Presidente, Papá, Poder Legislativo, División de Poderes, se llama. Y en Jujuy hay una supresión del Estado de Derecho que es gravísima, digamos. Hay un Poder Judicial absolutamente subordinado al Poder Político. Absolutamente y escandalosamente subordinado al Poder Político. Y hay un microclima de odio xenófobo mayoritario. Porque la imagen negativa de Milagro Sala es muy mala. Por las cosas malas que habrá hecho, por los medios de comunicación. A mí no me interesa. Lo que sé es que es muy grave que el Poder Legislativo plantee un referéndum sobre cuestiones penales. Eso Bueno, en principio lo rechazaron. sí, pero está con la firma de medio bloque del oficialismo, digamos. Es muy grave que el dirigente principal del partido oficialista diga los radicales no nos vamos a arrugar frente a los organismos internacionales. Son cosas graves que están pasando y además hay una situación de violación sistemática de derechos humanos en los penales de otro tipo de presos, digamos, ¿no? Que se cobró la vida ya de un muchacho muy joven, Cardoso, en una situación muy extraña donde los imputados de ese homicidio, imputados de un homicidio recontra agravado penalmente por el hecho de ser penitenciarios, les han dado la excarcelación. No tienen una detención preventiva. Entonces hay un doble estándar, ¿no? Entonces, lo que fui a hacer yo particularmente fue a defender determinadas convicciones más allá de la persona que hoy resulta víctima de una situación que yo considero de persecución política. Pregunto yo, ¿no había una subordinación total del Poder Judicial en Jujuy al anterior gobierno? Al punto que no hizo nada el Poder Judicial con todas las denuncias que ya había contra Milagro Sala. Tú fíjate Me que... parece que acá cambió el poder y el Poder Judicial sigue adherido al Poder Político de turno. Cuando el Poder Político de turno protegía a Milagro Sala, la protegían ellos también. Cuando el Poder Político deja de proteger a Milagro Sala, los jueces se despiertan y se ponen activos. Mira, el Poder Judicial pareciera ser que es oficialista de todos los gobiernos y opositor de todos los opositores. Digamos, solo en Jujuy. No solo en Jujuy. Sería extraordinario que alguna vez investigue la corrupción de los oficialistas. No de los que perdieron, digamos, ¿no? Porque investigar al que perdió el poder es muy sencillo. Hay que investigar al que tiene el poder en este momento. Exactamente. Y en este momento, Milagro no es la que tiene el poder. Y pasó algo gravísimo en Jujuy, que se nombraron 4 jueces del Superior Tribunal de Justicia, 4 diputados radicales, votaron la ampliación del Superior Tribunal de Justicia y el otro día fueron caminando, cruzaron la plaza, se fueron a jurar al Superior Tribunal de Justicia, digamos, ¿no? Entonces, esta situación, de alguna manera, trasciende el caso Sala y pone en jaque la democracia en una de las provincias federadas a la República Argentina, que tenemos que verlo muy atentamente porque es muchísimo más grave que las desviaciones que pueda tener una determinada organización social. Bueno. Es el Estado.
Es el Estado. El Estado tiene que cuidar el Estado de Derecho. Exactamente. Y a los que son delincuentes tratarlo como tales. No le quepa la menor duda. No importa el lugar Juzgarlos, donde estén. Así es. Cumpliendo el debido proceso, con un jurado imparcial, sin prejuzgamiento y en el ámbito que corresponde, que es el Poder Judicial. Extraordinario. Ojalá hubiese sido siempre así, Ojalá. como vos quisieras que fuese, y todos queremos que sea ahora en Jujuy. Estaría muy bueno. Vamos al tema de emergencia social y la visibilización social, sí. que a alguna gente le espanta y dice, ¿cómo vas a reconocer que hay como una especie de sindicato de trabajadores en negro? Y que hay una obra social de trabajadores en negro, informales, cartoneros. ¿A dónde vamos a llegar? Se espantan algunas buenas almas. ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, a ver, nosotros estamos frente a un problema estructural, sistemático, que no se circunscribe en la República Argentina, ni siquiera en Latinoamérica. Es un problema mundial. Es un problema también de los países llamados ricos, digamos, ¿no? Y el problema es que la contracción de la oferta de puestos de trabajo en el sistema capitalista, basado en la maximización de la ganancia, Y la tecnología. la robotización, la automatización, la biotecnología, los transgénicos, la expulsión de la población rural, un montón de situaciones que tienen que ver con la realidad, digamos, del paradigma tecnocrático del siglo XXI, hace que la contracción, digamos, de la oferta de puestos de trabajo, bueno, la demanda es la periferia que se descarta y que se inventa su propio trabajo, que es distinto a estar en negro. No es lo mismo alguien que trabaja en una pyme y el patrón no le paga los aportes que un reciclador, que un vendedor ambulante, que un cooperativista, que alguien que recuperó una fábrica que quebró. Esta es la economía popular, esto es lo que Esta es la economía se ha dado en popular. llamar la economía popular. Que no es la economía en negro del trabajador No, eso que es un cobra problema de parte de su policía sueldo del negro. trabajo. Ok. Es un problema del Ministerio de Trabajo que tiene que resolver haciendo inspecciones, digamos, porque si usted tiene un empleado, tiene que cumplir la ley. Ok. Ahora, hay un montón de trabajadores que no son empleados. Hay que empezar a distinguir lo que es trabajo de lo que es empleo. Digamos, empleo implica una relación de dependencia. Trabajo puede ser en relación de dependencia o por cuenta propia. Y surge un nuevo tipo de trabajo por cuenta propia, ya sea individual o colectivo, que es lo que nosotros denominamos la economía popular. Digo, hay algo que siempre me hace ruido a mí conceptualmente, y por ahí desde una pretensión desmedida o desde alguna ingenuidad. Digo, está muy bien la contención de los movimientos sociales en, digamos, como un mecanismo de transición, pero no como un objetivo definitivo. Digo, ustedes piensan, y vos sos dirigente, que esto en algún momento puede tener un salto cualitativo, es decir, dejar este estado y pasar a un estado más formal o de pertenencia o de inclusión, por utilizar la palabra que estuvo en moda tanto tiempo. Dos reflexiones, digamos. De ninguna manera lo que nosotros buscamos es contención, ¿no? Eso es el parche, podríamos decir. Lo que nosotros buscamos es el desarrollo integral del ser humano en el marco de nuestra patria, con tierra, techo y trabajo para todos. Eso es nuestro objetivo, digamos, ¿no? Pero vivimos en la realidad que nos toca. Y en la realidad que nos toca, trabajamos con las herramientas que tenemos a disposición según el sistema en el que estamos viviendo, digamos, que no es el que a nosotros nos gustaría, porque dentro de este paradigma tecnocrático, de maximización de la ganancia, de predominio del capital financiero, no va a haber generación de empleo de calidad, aunque el país crezca a tasas chinas. No va a Pregunto, ¿te puedo suceder. interrumpir Ya no un pasó. segundito? Ya nos pasó. Ya nos pasó. Y pasó en todo el mundo, ¿eh? Un segundito. ¿Ustedes tienen algún modelo? Digo, ustedes miran el mundo y dicen, bueno, a ver, acá puede ser, acá puede ser, acá puede ser. No. Yo creo que es algo que se va a ir construyendo por aproximaciones sucesivas, tomando desprejuiciadamente lo mejor de las experiencias históricas del pasado, que todas las experiencias históricas tienen su explicación, su razón de ser, algo para tomar. Pero va a ser una construcción, yo creo que de mis hijos, de mis nietos, digamos, ¿no? Y que lo que nosotros estamos haciendo de alguna manera es sembrar algunos principios generales, por ejemplo, que uno no vive para consumir, ¿no? Que el objetivo de la vida no es consumir, que uno no vive para estar absolutamente obsesionado con la acumulación de dinero, que eso atraviesa todos los sectores de la sociedad. Uno escucha mucho en estas palabras el mensaje del Papa. Puede ser. ¿No? Obviamente, nosotros nos nutrimos mucho del pensamiento del Papa. Lo cual no quiere decir ni que yo, ni que la organización a la que pertenezco, yo no trabajo para el Vaticano. Nuestra organización no trabaja para el Vaticano. No negociamos ni hablamos en nombre del Papa. Jamás lo he hecho yo. ¿Sos religioso? particularmente. Yo sí, pero en lo personal sí.
pero la organización a la que pertenezco. No, lo personal. ¿No? Y nos nutrimos y estamos muy agradecidos del apoyo y la visibilidad que él le dio a este fenómeno que está en la realidad, que no se puede tapar. Y que hoy salió un informe muy interesante, casualmente, del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Sobre el tema de la precarización del trabajo. Bueno, solamente enorme. el 40% de los trabajadores tiene un empleo con plenos derechos. Entonces, acá hay un problema de la realidad que trasciende con creces las, digamos, diferencias coyunturales de política económica que pueda existir. Vos tuviste en noviembre, hubo un encuentro de movimientos sociales de todo el mundo, ¿no? Con esta mirada argentinocentrista que tenemos, dijimos, no, el Papa recibe a los movimientos sociales argentinos, y resulta que había ¿de cuántos países? Más de 70 países. 70 países, que tienen fenómenos parecidos. Que tienen fenómenos parecidos, digamos. Con este tema de generarse su propio trabajo, de economías informales, pero no necesariamente lo tradicional en negro. Exactamente. Bueno, a ver, existen 2.000 millones de seres humanos viviendo en lo que nosotros llamamos villas o asentamientos. 1 de cada 2 nuevos hogares urbanos de los países pobres es en un asentamiento ilegal o informal. Cuando definís países pobres, ¿de qué hablas? Es lo que se llama usualmente el tercer mundo, digamos. Correcto. América Latina, África, parte de Asia. Sí. O sea, de cada 2 personas que llegan a la ciudad del campo, una se va a una villa, a un asentamiento. En el mundo. En el mundo. No existe ninguna forma de acceder al suelo urbano para las grandes mayorías populares. O sea, este sistema no está resolviendo cosas básicas, tierra, techo y trabajo. No la felicidad humana, cosas absolutamente elementales. Y esto sucede en la Argentina, digamos. Nosotros tenemos más de 5.000 villas y asentamientos aquí en la Argentina. Nosotros vimos en más del 60% de los trabajadores precarizados y de ese 60%, muchos en este marco de lo que nosotros denominamos la economía popular. Y nosotros tenemos un campo que expulsa cada vez más a los campesinos y a los pueblos originarios, digamos, producto de la megaminería, del agronegocio, de un montón de situaciones que tienen que ver con la aplicación del paradigma tecnocrático a el área rural, digamos, ¿no? Entonces, estamos metidos en una estructura que no se va a resolver con las discusiones de la politiquería con minúscula, digamos, ¿no? Que se va a resolver con un proyecto alternativo, digamos, por lo menos esa es nuestra perspectiva. Antes que se nos termine el tiempo, ¿qué cambia para ustedes y para quienes están en estando o no en la organización, en la CETEP de ustedes, qué cambia con la ley de emergencia social que se votó esta semana? Bueno, vos dijiste algo muy importante, digamos. Para nosotros institucionalizar este proceso es fundamental, digamos. Y es fundamental para que no pase, por ejemplo, lo que pasó en Jujuy. Porque la mayor responsabilidad también, lo tiene el Estado municipal, que estaba gobernado por los radicales, el Estado provincial, que estaba gobernado por los peronistas, y el Estado nacional. Porque todos firmaron las certificaciones de las obras. Entonces, si la teoría del delito de la Fiscalía se comprueba, el intendente de San Salvador de Jujuy, que es el principal aliado de Gerardo Morales, también tiene que ir al banquillo, además de todos los otros funcionarios. ¿Por qué? Porque todos estos procesos no estaban institucionalizados. Era de arbitraria. Sí, una cosa informal. Informal. Un submundo, digamos, que no tenía visibilidad, porque estaba este argumento de cómo vamos a institucionalizar la pobreza. No se trata de institucionalizar la pobreza, se trata de institucionalizar procesos socioeconómicos que se dan sistemáticamente en nuestra realidad de por lo menos 30 años y que van increciendo, digamos. ¿Qué cambia particularmente? Cambia que se reconoce como trabajador a quien está en esta situación, al hombre, a la mujer que está en esta situación de trabajo sin patrón, pero que no es un monotributista típico, no es un autónomo, no es un abogado, un psicólogo, un comerciante. Un kiosquero, claro. Es una persona que está dentro del marco de la mal llamada economía informal, porque no se trata de un problema de formas, digamos, realizando una actividad de manera autónoma, digamos, ¿no? Y ese sujeto no era considerado trabajador por la legislación argentina. El trabajador era el empleado. De hecho, era el único que podía formar asociaciones sindicales, ¿no? Nosotros, a final del año pasado, logramos obtener una suerte de personería intermedia entre la personería gremial y la de la asociación civil, que se llama personería social, y ahora que se reconozca un nuevo derecho de la seguridad social, que es el salario social complementario, que es a donde tiene que ir ese monto, que parece tan grande cuando uno lo dice, que son 30.000 millones de pesos. En 3 años. Pero en realidad es bastante poquito. Y es bastante menos de lo que nosotros queríamos. Pero fue lo que se pudo lograr en el marco de la correlación de fuerza, de la realidad en la que nosotros estamos viviendo, digamos, ¿no? Ese salario social complementario tiene que ser producto de un registro público, nacional, auditado, transparente, que permita que todos estos
trabajadores y trabajadoras de la economía popular se puedan registrar, puedan acceder a una obra social y puedan acceder a este salario social complementario que complementa sus ingresos que obtienen de manera independiente. Gracias, Juan. Muy No, amable gracias por a estar, ustedes, muy amable. Nos Un par toca de lo minutos. siempre, Un par de minutos. Y venimos con los Y venimos premios. para dar los premios de este jueves.